Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos de nuevo la oportunidad de presentarnos ante ustedes a través de las ondas redales de esta su estación, Radio Resplandecer. Y también queremos bendecir al Eterno por darnos la bendición de poder llegar ante ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Deseamos también, ¿verdad?, todos aquellos nuestros hermanos que nos escuchen, ya sea por las ondas radiales o por medio del canal. Deseamos que la gracia del Señor sea con ustedes y que no nos cansemos, sino que sigamos firmes orando por el pueblo de cual viene nuestra salvación. Hay muchas cosas que están sucediendo en el pueblo de Israel en este tiempo, entonces para nosotros nos es un poco dificultoso en un espacio pequeño que nosotros tenemos aquí para poder elaborar sobre los sucesos continuos y los cambios repentinos que están pasando en cuestión del pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel en este tiempo. Y lo hacemos con el fin de traer ante ustedes conciencia para que nos mantengamos orando por el pueblo de la Biblia, para que nosotros tengamos noción de la importancia de la oración de intercesión del pueblo de Dios entre los gentiles, o sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entre los gentiles, orar por el pueblo de Israel. Pero también te queremos hoy en este día enumerar algunas expresiones tomadas precisamente de la palabra de Dios, declaraciones del mismo Eterno concerniente al pueblo de Israel, basado a los diferentes argumentos o declaraciones que en una forma o en otra, por un medio u otro, se nos han declarado, se nos han llegado ante nosotros, basado precisamente en que el pueblo de Israel ha sido desechado por Dios. Esto es como una pregunta: ¿ha desechado Dios a Israel? Basado a la situación en la cual el pueblo se encuentra en el presente tiempo, ha aumentado cada día más y más por causa de la mucha mala desinformación que existe, con la guerra que existe en contra del pueblo de Israel a través de la media, a través de las notificaciones, a través de los muchos medios en los cuales traen información negativa en contra del pueblo de Israel, ya que muchos de aquellos centros noticieros son respaldados por países en los cuales no tienen absolutamente nada de atractividad o no han mostrado nada de simpatía hacia el pueblo de Israel, como lo es Irán, Yemen o Qatar, Turquía, en los cuales o invierten bastante dinero en la propaganda por medio de los diferentes medios en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de la Biblia. Entonces miramos que el pueblo de Israel está tomando acción, donde miramos que precisamente basado al alto nivel de mal información que existe en contra del pueblo de Israel, esto ha ganado precisamente un resentimiento negativo, no solamente entre el mundo pagano, el mundo que no profesa cristiandad, sino aún entre el alto nivel de gente que profesa cristiandad, ha tomado un resentimiento muy negativo en contra del pueblo de Israel, porque escuchan las noticias y se presentan mujeres, niños, que muchos de ellos son fotos o videos que realmente no implican con la realidad. Y como la información es bastante tajante y continua, también no, especialmente y lamentablemente aún entre las Naciones Unidas, que han tomado como hecho la mucha información negativa que se ha presentado en contra del pueblo, el pueblo de Israel. Y esto tenemos que considerar, que aún los que dan la información sobre las diferentes o número de fallecidos en la faja de Gaza de civiles es por medio aún del ministro de Salud, que representa a Hamas, a un grupo terrorista, pero sin embargo le dan mucha credibilidad a ello. Y cuando el portavoz de Israel declaran sobre sucesos, siempre se cuestionan o siempre piden más pruebas o ponen a una
agencia privada para que haga una investigación. Aun cuando las Naciones Unidas ponen supuestamente, entre comillas, una agencia privada para que investigue en el caso de lo que se estuvo investigando en contra del pueblo de Israel, se había cometido genocidio y se está usando la hambruna como una herramienta o un arma de guerra. Todo lo que tenemos que fijarnos a quiénes son los que ellos encomendaron esta tarea. Si no han sido, que no vamos a elaborar en nombre sobre estas personas, pero tienen un historial de pertenecer bajo una actitud antisemética en el pasado. Entonces, no podemos nosotros confiar sobre este tipo de personas en las cuales siempre han demostrado negatividad en contra del pueblo judío, no solamente desde el inicio del conflicto en la Faja de Gaza, sino aún también en el pasado. Entonces, miramos también la situación que prevalece en la ONU, basado precisamente de que la ONU es un organismo que lamentablemente y tristemente es un organismo ya antisemético, donde miramos desde el principio, desde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la forma en la cual demuestra sus declaraciones son muy antiseméticas, y aún también los que representan al brazo, uno de los brazos fuertes entre la ONU, que viene siendo UNRWA, una agencia para ayuda de refugiados palestinos, en los cuales también desde antes han estado dando empleo a personas que pertenecen al grupo terrorista, y aún los maestros, miramos la forma en la cual instruyen en sus escuelas a los niños de la Faja de Gaza, bajo argumentos antiseméticos. Entonces, todo esto que podríamos nosotros elaborar es con el propósito de captar la idea y el corazón de mi hermano para que mire la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel y nosotros seguir orando por ello. Entonces, basada toda esta información, a la declaración de la ONU, a la declaración de la Corte Internacional de Justicia, basado a la declaración de la Corte Internacional o Penal, y basado también a las diferentes agencias, como ya lo mencionamos, los dirigentes de UNRWA, o también las diferentes declaraciones de diferentes líderes de países, y aún también las declaraciones que lamentablemente se han llevado a cabo aquí en el país de Estados Unidos, en las manifestaciones en las universidades y en diferentes partes del mundo, los países que han aún quebrantado relaciones con el pueblo de Israel sobre este conflicto. Entonces, todo eso ponen en una perspectiva negativa al cristiano turbado, al cristiano que se ha dejado llevar por toda esta mala desinformación, o ignorando conscientemente muchos puntos en los cuales nomás quiero enfatizar sobre algunos breves puntos. Por ejemplo, tenemos la Asamblea de las Naciones Unidas, en las cuales han levantado más de 14 resoluciones en contra del pueblo de Israel. Pero sin embargo miramos que al pueblo de Israel continuamente está siendo atacado por el grupo terrorista Hezbollah al sur del Líbano. No ha habido ni siquiera una resolución en contra del gobierno de Beirut. No ha habido ni siquiera en la ONU traído, ni siquiera, no vamos a decir que va a levantar una resolución o a juicio, pero ni siquiera ha habido un intento de presionar al gobierno de Beirut para que ponga presión sobre el grupo terrorista Hezbollah, que continuamente siguen atacando al pueblo de Israel. Atacan al pueblo de Israel y el mundo se queda callado. Pero anticipo, cuando Israel empiece a atacar a Beirut, si ataca en una manera fuerte y agresiva, porque ahorita solamente está solamente atacando si lo atacan, pero si Israel se decide en atacar continuamente al grupo terrorista Hamas, Hezbollah, al grupo terrorista Hezbollah al sur, o que está en Líbano, que es Líbano, vamos a mirar cómo el mundo se va a levantar a apuntar y acusar al pueblo de Israel, que va a estar cometiendo genocidio, y va a empezar a ser el centro de las noticias negativas, mientras el país de Beirut no ha sido
tomado en consideración para que presione en la Asamblea de las Naciones Unidas, para que presione este grupo y deje de estar mandando civiles a puntos de ciudadanos, a ciudades y pueblos al norte de Israel. Entonces, eso es algo, es una demencia lo que estamos mirando. Miramos los diferentes grupos terroristas que han estado en Judea y Samaria, donde también siguen atacando al pueblo de Israel, y el mundo no condena tampoco al grupo o a la autoridad palestina en Judea y Samaria. Pero vuelvo a repetir, si Israel empieza a atacar en una forma agresiva, vamos a mirar entonces que el mundo se va a escandalizar. Y todos estos puntos los digo por cuestión de que entre el ambiente llamado cristiano han comentado de que el suceso en la Faja de Gaza, los ataques de los Houthis en Yemen, de los ataques de Hezbollah al norte, de la situación que prevalece en la Faja de Gaza, la presión que existe en Judea y Samaria, las amenazas de Turquía, las amenazas de Irán, las amenazas de Irak y aún de las naciones de la Liga de las Naciones Árabes y aún las naciones que profesan la religión islámica, con otras muchas naciones de Europa, Centroamérica, de África, aún de Rusia, y podemos elaborar sobre tantas naciones en las cuales en este tiempo siguen poniéndose en contra del pueblo de Israel, y el mundo cristiano turbado declaran y dicen que esto les pasa porque Dios dejó a Israel, y que lo que hacen, en vez de bendecir al pueblo de Israel, lo desprecian y aún lo maldicen. Pero para ello quiero leer algunas expresiones en la palabra de nuestro Dios de lo que el Eterno declara y dice concerniente al pueblo de Israel. Y así nosotros creer a la palabra de nuestro Dios y fijarnos por la palabra si es que Dios ha desechado a su pueblo. Porque nadie puede ser efectivo, o no podemos ser efectivos en nuestra oración hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel, si primeramente en nosotros no estamos confirmados del lugar específico que tiene el pueblo de Israel ante la presencia de Dios y lo que Dios declara del pueblo de la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías, si leemos en Jeremías, voy a leer la palabra de nuestro Dios. En Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 35 y 36, nos dice en una manera muy clara, hasta el versículo 37, de esta manera: así ha dicho el Señor, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Digamos qué tan clara y contundente es la palabra de nuestro Dios en la declaración concerniente al lugar que tiene el pueblo de Israel. En una forma muy clara: si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación, dice, delante de mí todos los días, en el versículo 36. Entonces, este versículo comprueba de que el pueblo es un pueblo eterno, el pueblo de Israel es un pueblo eterno, y lo miramos en el transcurso de la historia, que se ha intentado mucho el intento de aniquilación sobre el pueblo judío y han fracasado las naciones, mencionando y declarando el suceso del horrorífico holocausto en el espacio de tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde la Alemania nazi intentó la aniquilación del pueblo judío y sin embargo fracasó. Una vez más, ya no es solamente Alemania o los nazis, sino ahora el mundo entero es nazi, el cual intenta y quiere aniquilar al pueblo de la Biblia, y así lo estamos mirando. Digo, el mundo que es de aquellos de los cuales están presos bajo la actitud antisemética.
Las otras declaraciones que menciona la palabra de Dios, en Isaías versículo 43, capítulo 21, nos dice una expresión muy clara. Dice el Señor: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Ahora, el punto es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha hecho a un lado? Ahora, hemos tenido algunos comentarios que declaran y dicen que ahora la iglesia es la que ha tomado el lugar del pueblo de Israel y que el pueblo de Israel ya ha sido desechado. Pero sin embargo, miramos en la misma palabra de nuestro Dios lo que declara Pablo a los romanos en el capítulo 11, versículo 1, basado precisamente a lo que estamos enfatizando hoy. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo nos da esta respuesta. Romanos capítulo 11, versículo 1 nos dice así, y versículo 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Añade Pablo diciendo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como hablando Dios contra Israel? Dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. El versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado reliquias por la elección de gracia. Entonces, ¿cómo es posible que podemos caer bajo esta actitud antisemética de desprecio en contra del pueblo de Israel por la mucha mala información que se ha generado en este tiempo y se ha aceptado con tanta claridad que lo que al pueblo de Israel le pasa es precisamente porque ha sido desechado de Dios? Así que vamos nosotros a mantenernos orando y pidiéndole a nuestro Dios su bendición. La situación sigue fuerte, la situación no ha menguado para el pueblo de Israel, sino que sigue más bien aumentando la presión cada día. En el mismo capítulo 11 del libro de Romanos, en el versículo 25, nos dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hacia que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y lo declara en el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, o sea, con los israelitas, cuando quitare sus pecados. Entonces, ¿qué podríamos añadir sobre esto? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a contradecir lo que la palabra de Dios nos dice. Hay muchas expresiones en la misma palabra, aún de lo que Pablo declara y define, pero aquí solamente estamos dando una pequeña y breve información con algunos textos bíblicos en los cuales nos confirman de que Dios no ha desechado a su pueblo. Por ejemplo, en el libro de Éxodos, capítulo 4, versículo 22 y 23, Dios da una declaración a Moisés diciéndole: di a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, no ha dejado de ser su hijo, sigue siendo su hijo primogénito. Y aún en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios declara en una forma muy específica diciéndole a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que está en nosotros tomar la bendición de Dios a nuestras vidas o rechazar la bendición de Dios. Ahora, el suceso que está en la faja de Gaza, porque es lo que hemos estado nosotros provocando, oración por el pueblo de Israel. Vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir clamándole a Dios por la situación. Vamos a orar por el primer ministro de Israel. La presión ha tenido que desintegrar el gabinete de guerra. Vamos a pedir que Dios le dé gracia y sabiduría para que siga confrontando esta situación difícil. La situación
interna en el pueblo de Israel y la situación en la escena mundial. ¿Y qué podríamos decir de la situación que prevalece en la faja de Gaza? Así que oremos por el pueblo de Israel. Sigamos orando por nuestro hermano mayor. Y que los invitamos a cada uno de ustedes que oremos, que lo que aquí declaramos es con el propósito, vuelvo a repetir, no de convencer a los antiseméticos, sino más bien a todos nuestros hermanos, aquellos pequeñitos del Señor en los cuales ya están conscientes de ellos, y aquellos en los cuales por la mucha mala y negativa información en contra del pueblo de Israel, su corazón o sus sentimientos han sido turbados por la operación antisemética. Para que, mi hermano, recapacites, mira lo que la palabra de Dios nos dice y nos confirmemos que Dios no ha desechado a su pueblo. Así que vamos a orar y pedirle al Señor su bendición, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, te bendecimos y te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, Señor, y nosotros en ti confiamos. Tú has llamado al pueblo de Israel como una nación entre las naciones de la tierra para bendición. Nosotros, Señor, hemos recibido bendición por medio de tu pueblo. Yo te doy gracias y te bendigo por ello. Pero también, Señor, bendecimos tu pueblo. Bendecimos al primer ministro de Israel. Bendecimos al gabinete de guerra que se desintegró y la nueva coalición en la cual está formando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Te pedimos, Señor Jesús, protección por sus ciudadanos al norte, por los continuos ataques del grupo terrorista Hezbollah. Te pedimos, Señor Jesús, por cada soldado en lo cual está confrontando un conflicto en la faja de Gaza. Te pedimos, Señor, por aquellos que también están confrontando los diferentes grupos terroristas en Judea y Samaria. Te pedimos por protección, por la presión que hay sobre tus líderes entre el pueblo de Israel en la escena mundial. Pedimos bendición, fortaleza divina sobre ellos, sabiduría divina descienda sobre tu pueblo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Pedimos por el judío de la diáspora, en lo cual también en una forma u otra, en diferentes países, sigue sufriendo hostigamiento, sigue sufriendo el desprecio. Te pedimos por ellos, por protección. Y te pedimos también, Señor Jesucristo, por la protección y la pronta liberación de cada uno de los que fueron tomados como rehenes. Tú hiciste un milagro usando a Abraham para traer liberación a Lot. Así te pedimos también, Señor, que sigas obrando milagros entre tu pueblo Israel. Y pedimos también, Señor, por tu iglesia, guárdanos en ti, cúbrenos. Y te pedimos, Señor, libéranos de esta actitud antisemética en la cual ha estado posesionando al cristianismo turbado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Así es, mis hermanos, así que los invitamos, sigamos orando por el pueblo de la Biblia, sigamos orando por el pueblo de Israel. Los acontecimientos concernientes a la segunda venida del Señor Jesús tienen que ver con el pueblo de Israel y no con otra nación. El Señor tendrá de asentar sus pies en el monte de los olivos, o sea, en el país de Israel, conforme lo declara Isaías en el capítulo 14, versículo 3. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde y sigamos adelante.